Tenía la fuerte sospecha de que mi esposa estaba tramando un divorcio, así que procedí a resguardar mis bienes. Apenas 2 semanas más tarde, presentó formalmente la demanda, pero luego se echó atrás cuando su plan no dio los resultados esperados. Hola a todos, antes de que demos inicio al vídeo del día de hoy, necesito solicitar su apoyo. Hemos observado que el canal está perdiendo fuelle y la mejor manera en que pueden echarnos una mano es suscribiéndose. Es rápido, no tiene ningún costo y nos permite seguir ofreciéndoles contenido de primer nivel. Su respaldo significa todo para nosotros. Sigamos haciendo crecer este canal juntos. Les agradezco enormemente. Ahora, demos comienzo al vídeo. Hola a todos, he estado revisando las publicaciones por aquí durante bastante tiempo, pensando que nunca llegaría a tener mi propia historia para contar. Sin embargo, la vida siempre encuentra la manera de sorprendernos y he estado lidiando con esto durante meses. Necesito liberarme de esta carga. Déjenme ser claro desde el principio, nunca he sido de los que sacan conclusiones apresuradas o asumen lo peor. Mi esposa, a quien llamaremos M, y yo hemos estado juntos por 6 años y casados por 4. Las cosas parecían ir viento en popa, o al menos eso era lo que yo pensaba. Experimentamos los típicos altibajos que toda pareja atraviesa, pero nada que me hiciera encender las alarmas y pensar, aquí hay un problema latente. De hecho, durante la mayor parte de nuestra relación, éramos esa pareja totalmente compenetrada. Éramos cómplices, nos reíamos de chistes internos sin sentido, discutíamos durante horas sobre qué película ver y teníamos una dinámica que simplemente funcionaba a la perfección. Ella planeaba elaboradas citas nocturnas y yo la sorprendía con su comida favorita para llevar después de un día agotador. Se sentía natural, como si hubiéramos descifrado el secreto del amor. Es por eso que lo que vino después me impactó como un mazazo. El cambio. Hace aproximadamente 6 meses, las cosas empezaron a tomar un giro inesperado. Al principio, eran detalles insignificantes, cosas que probablemente pasarían desapercibidas si no estuvieras prestando atención minuciosamente. Empezó a llevar su teléfono a todas partes, incluso cuando solo iba a la cocina a buscar algo o a doblar la ropa. Antes de esto, su teléfono solía quedarse en la mesa de centro durante horas y no le preocupaba quién lo agarrara. Un día, le hice un comentario en broma, ¿acaso estás dirigiendo alguna red secreta de espías ahora? Ella soltó una risita y respondió, no, el trabajo me ha estado enviando muchísimos correos electrónicos. Bien, pensé, pero unos días después configuró una contraseña en su teléfono. Eso me tomó totalmente desprevenido porque nunca antes había sentido la necesidad de hacerlo. Cuando le pregunté casualmente por qué, me dio una explicación vaga sobre seguridad y hackers. No insistí más, ya que no quería parecer paranoico, pero simplemente me pareció extraño. Y la cosa no quedó ahí. Comenzó a tomar llamadas fuera de la habitación, algo que nunca había hecho antes. Tampoco era muy discreta al respecto. Sonaba su teléfono y ella decía, oh, permíteme contestar esto rápidamente, antes de desaparecer en el dormitorio o salir al porche. Si preguntaba quién era, simplemente decía, solo un compañero del trabajo. Luego me percaté de un nuevo hábito, mantener su teléfono boca abajo sobre la mesa. No tenía idea de que eso era una práctica común hasta que me acerqué para darle algo y ella retiró rápidamente su teléfono de mi alcance. Fue uno de esos momentos que pasan fugazmente, sin embargo, se quedó grabado en mi mente. Distancia creciente. Sin embargo, no todo se reducía al teléfono. Ella comenzó a mostrarse distante. Conversaciones que antes fluían con facilidad ahora se sentían como una ardua tarea. Si mencionaba planes para el futuro, como a dónde deberíamos ir para nuestro aniversario, o ¿crees que deberíamos empezar a ahorrar para un coche nuevo?, simplemente asentía con la cabeza y respondía, sí, ya veremos, antes de cambiar de tema. Todo encajó en mi cabeza un miércoles cualquiera. Me informó que iba a reunirse con una amiga para tomar un café después del trabajo. No me pareció nada raro, lo hace de vez en cuando. Casualmente, yo tenía que hacer algunos recados en la misma zona, así que pensé, ¿por qué no darle una sorpresa? Será un detalle lindo. Cuando llegué, sin embargo, no estaba con su amiga. Estaba parada afuera del café, caminando de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja. Me quedé dentro de mi coche porque algo en la forma en que hablaba parecía serio. No tenía la intención de escuchar a hurtadillas,
pero alcancé a oír frases como ya casi está todo listo y comenzando de nuevo muy pronto. Se me revolvió el estómago. No lograba entender lo que estaba diciendo, pero no sonaba como un problema laboral o de amistad. Sonaba a algo más grande, como algo que había estado planeando meticulosamente. Cuando regresó a casa, le pregunté cómo había ido su cita para tomar un café, tratando de mantener un tono casual. Ella me contó una historia detallada sobre su amiga quejándose de su novio. Fue un comentario tan inesperado que simplemente la miré fijamente por un segundo. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. Ella se encogió de hombros. Simplemente creo que deberíamos tener todo en un solo lugar, ya sabes, como toda nuestra información de cuentas, contraseñas, documentos, ese tipo de cosas, por si acaso. No estaba seguro de qué responder. Esto era algo que nunca habíamos hablado antes y el momento parecía bastante extraño dado todo lo demás que había notado. ¿Qué tipo de emergencias?, pregunté, tratando de mantener un tono tranquilo. Ella volvió a encogerse de hombros. Simplemente creo que es lo más inteligente, ¿no? ¿Qué pasa si le sucede algo a uno de nosotros? ¿O qué pasa si necesitamos tomar una decisión financiera importante rápidamente? Su argumento tenía sentido en la superficie, pero algo en la forma en que lo dijo me puso los pelos de punta. Sonaba demasiado ensayado y pulido, como si hubiera estado esperando el momento preciso para mencionarlo. Asentí con la cabeza y murmuré algo como, sí, supongo que es una buena idea, pero las alarmas internas estaban sonando a todo volumen. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de repente le preocupa organizar nuestras finanzas cuando siempre las hemos mantenido separadas y sin supervisión? Esa noche, mi mente seguía reproduciendo sus palabras, tratando de descifrar qué significaban. ¿Era simplemente un comportamiento típico de un adulto responsable y yo estaba exagerando la situación? Pero luego recordé las llamadas telefónicas, la conversación que escuché en el café y lo distante que había estado últimamente. Todo empezó a encajar y no me gustó la imagen que se estaba formando. Hasta ese momento, no había tomado ninguna medida al respecto. Unos días más tarde, volvió a mencionar el tema. Estábamos en la cocina, yo estaba preparando un sándwich y ella estaba mirando su teléfono cuando comentó, ¿has pensado más en organizar las cosas del banco? Como, ¿sabes dónde están todos los datos de la cuenta? Dejé el cuchillo a un lado y me giré para mirarla fijamente. Está bien, ¿qué está pasando?, pregunté, tratando de mantener un tono ligero pero firme. Has estado hablando mucho de finanzas últimamente. ¿Hay algo de lo que necesitemos hablar? Finalmente levantó la vista de su teléfono, sorprendida de que la hubiera presionado al respecto. No, no pasa nada, respondió rápidamente, lo que me hizo soltar una pequeña risita. Solo creo que es importante, eso es todo, ya sabes, para emergencias. ¿Emergencias como cuáles? Se encogió de hombros, con una expresión indescifrable. No lo sé, solo cosas de la vida. No es gran cosa, te lo prometo. Solo creo que es algo que deberíamos tener bajo control. Su respuesta sonó evasiva, demasiado vaga. Asentí con la cabeza y lo dejé pasar, pero la forma en que evitó dar una respuesta directa me hizo sospechar aún más. Ya no parecía una simple sugerencia casual, sentía que estaba ocultando algo, pero no tenía ni idea de qué podía ser. Entonces, al día siguiente, mientras ella estaba en el trabajo, decidí investigar nuestras finanzas. Abrí nuestra cuenta conjunta en línea y descubrí algo inesperado. Durante el último mes, se habían realizado algunos movimientos de dinero pequeños, nada significativo, pero sí pequeñas cantidades que no parecían tener un propósito claro. No estaban destinados para pagar facturas, comprar comida ni nada por el estilo. No quería llegar a conclusiones precipitadas, pero parecía que había estado retirando dinero de la cuenta por alguna razón que no lograba entender. Consideré confrontarla directamente, pero algo me decía que debía esperar. Si estaba equivocado, me vería como un tonto y si estaba en lo cierto, tenía que ser muy cauteloso. La duda me carcomía por dentro, así que me puse en contacto con alguien en quien confiaba plenamente, un viejo amigo de la universidad que además resulta ser abogado. Le conté todo lo que había descubierto, tratando de no sonar como un paranoico conspirador. Mira, comentó después de que le expliqué todo con lujo de detalles, no estoy diciendo que definitivamente esté pasando algo, pero no estás loco por querer estar preparado. Si te preocupa proteger tus bienes, ahora es el momento de hacerlo.
más vale prevenir que lamentar. Me explicó detalladamente lo que podía hacer, procedimientos simples para garantizar que mis finanzas estuvieran protegidas en caso de que algo sucediera. Admito que tomar medidas tan drásticas me pareció algo extremo. Se sentía como si me estuviera preparando para algo terrible, aunque no estuviera seguro de qué era exactamente. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Si ella realmente estaba tramando algo, y empezaba a sospechar seriamente que así era, necesitaba defenderme a toda costa. No fue una decisión fácil de tomar. Sin embargo, esto no se trataba solo de dinero o bienes materiales, se trataba de la vida que habíamos construido juntos. Una y otra vez revivía imágenes en mi cabeza, el día de nuestra boda, las largas conversaciones nocturnas sobre nuestros sueños y esos pequeños chistes extraños que solo nosotros entendíamos. ¿Cómo habíamos llegado a esta situación? ¿En qué se había transformado nuestro matrimonio? La idea de tener que tomar estas medidas se sentía como una admisión de derrota, como si estuviera renunciando oficialmente a la confianza que antes compartíamos. Esa noche, mientras ella no estaba en casa, me senté en mi escritorio y saqué mi computadora portátil. Mi mano temblaba ligeramente mientras encendía la computadora y empezaba a revisar todo, cuentas bancarias, cuentas de inversión y la escritura de la propiedad. Cada documento que examinaba se sentía como una traición, pero una voz insistente en mi cabeza me recordaba que esto se trataba de sobrevivir, no de sabotear. No tenía la intención de hacerle daño. Simplemente no podía sacudirme la idea de que si no actuaba ahora, me arrepentiría amargamente más adelante. Hice una lista de todo lo que podía transferir y cómo hacerlo sin levantar sospechas. Mientras escribía, sentí un peso abrumador instalarse en mi pecho. Había confiado plenamente en ella durante años y ahora aquí estaba, jugando a la defensiva contra la persona que creía que siempre me respaldaría. Luego llamé a mi madre y le expliqué por qué necesitaba su ayuda, aunque no le di muchos detalles. Necesito que guardes algunas cosas para mí por un tiempo. No es nada malo, solo algo que necesito hacer para protegerme, por si acaso. Se quedó en silencio durante un minuto, probablemente tratando de descifrar lo que no le estaba diciendo. ¿Estás bien? Su voz sonaba preocupada. Sí, mentí, es solo una precaución, nada de qué preocuparse. Ella no insistió más, pero pude notar la vacilación en su voz cuando respondió, por supuesto, cariño, lo que necesites. Colgué el teléfono con una extraña mezcla de alivio y vergüenza. Detestaba involucrarla en este embrollo, pero saber que contaba con su apoyo me brindó cierta estabilidad en un entorno que por lo demás era caótico. Cuando M llegó a casa, ya había comenzado el proceso. Trasladé la mayor parte de mis bienes, nuestras inversiones en efectivo e incluso la casa, a nombre de mi madre. Mantuve la cantidad justa en nuestra cuenta conjunta para mantener las apariencias, pero el resto estaba fuera de su alcance. Ella no notó nada fuera de lo común. Entró, me besó en la mejilla y me preguntó si quería ver una película juntos. Parecía estar tranquila, pero por dentro yo era un mar de dudas. Una parte de mí se sentía fatal, como si hubiera traicionado su confianza, pero otra parte de mí se sintió aliviada, como si finalmente estuviera tomando el control de una situación que se había salido de mis manos. Durante los siguientes 3 días, intenté mantener una rutina lo más normal posible. No quería darle ninguna pista de que algo había cambiado. Ella parecía contenta, incluso inusualmente alegre a veces. Sin embargo, en lugar de tranquilizarme, eso solo aumentó mis sospechas. Si estaba tramando algo, estaba haciendo un trabajo excelente para ocultarlo. Lo que realmente me llamó la atención, sin embargo, fue que nunca más volvió a mencionar el tema de las finanzas, ni siquiera después de que la cuestioné por última vez. Era como si el tema se hubiera esfumado de su memoria. Al principio, pensé que tal vez había exagerado y que ella simplemente había descartado el tema porque no era relevante, pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que lo estaba evitando deliberadamente, casi como si tuviera miedo de volver a mencionarlo después de que la presioné. Noté que me observaba algunas veces, como si estuviera evaluando mi estado de ánimo o pensando si debía decir algo. Cada vez que me daba cuenta de ello, rápidamente volvía su atención a lo que estaba haciendo, ya fuera el teléfono, la televisión o un libro. Era algo sutil, pero estaba ahí. Se sentía como si estuviera esperando a que yo mencionara el tema, como si no quisiera volver a abordarlo directamente. Ese silencio solo me hacía sentir más ansioso.
No era propio de ella dejar de lado algo que considerara esencial, y la forma en que lo evitó repentinamente parecía totalmente premeditada. Si estaba tanteando el terreno, yo no iba a morder el anzuelo. Si estaba esperando algo, no iba a darle el visto bueno. Cualquiera que fuera su próximo movimiento, sabía que tenía que estar un paso por delante. Algo se avecinaba, pero no sabía ni cuándo ni cómo. Lo único que podía hacer era prepararme para lo peor. Esa noche, me aseguré de que todo estuviera en orden. Revisé los documentos nuevamente, verificando cada detalle de las transferencias de bienes a nombre de mi madre. La casa, los ahorros, las inversiones, todo estaba ahora legalmente a su nombre, asegurado en un fideicomiso inatacable. Incluso la llamé para confirmar que tenía todos los documentos necesarios. Habían pasado 2 semanas y todo parecía marchar sobre ruedas, incluso francamente normal. Ella estaba actuando de forma más cariñosa, incluso empezando a hablar de temas sin relación con el problema como el trabajo o que deberíamos cenar por la noche. Me desconcertó por completo porque había estado distante durante meses y evitando cualquier tipo de conversación que fuera más allá de lo superficial. Una parte de mí empezó a preguntarse si había estado reaccionando de forma exagerada todo este tiempo. Tal vez su comportamiento extraño era simplemente producto del estrés o de algo que yo no comprendía. Pero entonces, un viernes por la noche al azar, me sentó en el sofá, apagó la televisión y dijo, «Necesitamos hablar». Mi estómago se desplomó de golpe. Sabía lo que iba a decir antes de que siquiera abriera la boca. «Creo que deberíamos divorciarnos», dijo con una voz tan tranquila que parecía ensayada. No estaba enojada ni sentimental, simplemente fría, como si me hubiera dicho que nos habíamos quedado sin leche en el refrigerador. La miré fijamente, sin saber cómo reaccionar. Mientras me explicaba sus razones, mencionó la necesidad de tener su propio espacio, querer reencontrarse a sí misma y sentir que había perdido su identidad dentro del matrimonio. Frases típicas de ruptura que en realidad no explicaban nada. Pero luego dijo algo que resonó de manera diferente en mi interior. «Sabes, he hecho muchos sacrificios por ti a lo largo de los años y no creo que los aprecies realmente. Me merezco algo mejor». Esa última frase dolió profundamente. No era solo que quería separarse, sino que lo estaba planteando como si yo le debiera algo, como si todo fuera culpa mía y ella simplemente estuviera reclamando lo que legítimamente le pertenecía. Mientras estaba sentado allí tratando de procesar lo que estaba diciendo, surgió una nueva pregunta en mi mente, ¿por qué ahora? Entonces dijo algo que hizo que todo empezara a tener sentido. Un amigo mío me ha estado ayudando a ver las cosas más claramente, continuó, sin mirarme directamente a los ojos. Un amigo. Me quedé completamente quieto, dejándola seguir hablando, pero mi mente estaba dando vueltas a toda velocidad. ¿Quién era ese amigo? ¿Por qué estaba tan involucrado en mi matrimonio? La forma en que lo dijo no fue casual, parecía que alguien la había estado animando, convenciéndola de que dejarme no era simplemente una opción, sino una estrategia que necesitaba llevar a cabo. Y cuanto más hablaba sobre cómo merecía algo mejor debido a sus sacrificios, más escéptico me volvía. ¿Sacrificios? ¿Qué tipo de sacrificios? Ella era feliz conmigo, o al menos eso decía. Yo me esforzaba por brindarle la vida que deseaba y no se trataba solo de dinero. Cuando me pidió mudarnos más cerca de su trabajo, acepté de inmediato, aunque eso significaba un viaje más largo para mí. Cuando quiso asistir a ese costoso retiro de yoga el año pasado, me aseguré de que tuviéramos presupuesto para ello, incluso renunciando a unas vacaciones que había estado esperando para que ella pudiera ir. La apoyé incondicionalmente cuando cambió de carrera 2 veces, diciéndole que estaba bien arriesgarse porque quería que fuera feliz. Creía que ser un buen esposo significaba ponerla a ella primero siempre que fuera posible. Y no era como si fuera una pareja insensible y distante. Siempre estaba presente. Recordaba los cumpleaños y esas pequeñas cosas aleatorias que mencionaba que le gustaban. Cuando me decía que se sentía atrapada en una rutina, le proponía salir a citas nocturnas. Escuchaba sus quejas sobre su trabajo, amigos y familiares. No siempre lo hacía perfecto, pero sí me esforzaba por hacerlo lo mejor posible. Por eso, su frase de merezco algo mejor me dolió tanto. Ni siquiera consideré creerme esa historia. No estaba enfadada por algo que hice o dejé de hacer. Estaba molesta porque algo había cambiado en su interior. Tal vez era ese conocido que seguía mencionando o algo más,
pero la mujer sentada frente a mí no era la misma mujer con la que me casé y no iba a permitir que reescribiera la historia de nuestro matrimonio para que encajara con su nueva narrativa. No la presioné más en ese momento. En cambio, asentí con la cabeza y dije algo inofensivo como, si así es como te sientes, supongo que deberíamos averiguar cuáles son los siguientes pasos a seguir. Pareció sorprendida de que no estuviera discutiendo o rogándole que se quedara, pero no me importó en absoluto. Mi atención ya se había desplazado. Necesitaba saber quién o qué estaba causando su repentino y planificado cambio de actitud. No se despertó un día y simplemente decidió que quería separarse. Esto era algo mucho más profundo y no iba a dejar que me sorprendiera aún más de lo que ya lo había hecho. Después de esa conversación, se mudó a su propio apartamento y recibí los papeles del divorcio el lunes siguiente. Déjenme decirles algo, no solo querían terminar la relación, sino que estaban planeando quitarme todo lo que tenía. La mitad de la casa, mis ahorros, mis bienes e incluso mi coche. Lo quería todo, además de algunas cláusulas ambiguas sobre pensión alimenticia que no tenían ningún sentido dado su elevado salario. Parecía como si esperara que le entregara todo por lo que había trabajado arduamente. Al principio, supuse que simplemente estaba siendo vengativa, pero la forma en que articuló sus demandas, tan específicas y agresivas, me convenció de que alguien la estaba guiando en todo esto. Así que empecé a investigar por mi cuenta. No podía simplemente preguntarle con quién había estado hablando, así que tenía que ser astuto. Empecé por sus redes sociales. No me había bloqueado y, aunque no publicaba con frecuencia, busqué en sus fotos y comentarios etiquetados a alguien que fuera nuevo en su vida. Fue entonces cuando descubrí un patrón. Un tal Jake le daba me gusta y comentaba sus publicaciones con frecuencia. Nada obsceno, pero lo suficiente como para hacerme detener. Hice clic en su perfil, que era público. A primera vista, no parecía ser mucho más que un profesional de marketing de unos 30 años, pero mientras me desplazaba hacia abajo, vi algo inusual. Había publicado una foto en el mismo café donde la había visto semanas antes, el mismo día que la escuché hablar sobre empezar de nuevo. Mis entrañas se retorcieron mientras seguía desplazándome por su perfil. Había más señales sutiles, como un comentario en una de sus fotos que decía «tú puedes con esto», así como una selfie que se había tomado desde lo que parecía ser su nuevo apartamento. Nada de esto era una prueba irrefutable, pero fue suficiente para alimentar mis sospechas. No estaba seguro de qué hacer con esta información, pero sabía que no podía simplemente sentarme y esperar a que las respuestas llegaran a mí por arte de magia. Su declaración sobre un amigo que la estaba ayudando a superar esta situación seguía rondando en mi cabeza y necesitaba averiguar quién era esa persona. Decidí ponerme en contacto con una de nuestras amigas en común, Lisa. Ella y mi esposa habían sido amigas durante años, así que pensé que podría saber algo sobre lo que estaba pasando. Al principio mantuve la conversación ligera, preguntando si había hablado con mi esposa recientemente o si había notado algo extraño en su comportamiento. Lisa reaccionó rápidamente, diciendo que no tenía ni idea sobre ese amigo o sobre cualquier otra cosa. Hice algunas preguntas más directas, pero ella cortó la conversación a la defensiva, afirmando que no podía ayudarme en absoluto. Toda la situación me pareció extraña, como si estuviera tratando de evitar involucrarse a toda costa. No estaba dispuesto a rendirme tan fácilmente, así que llamé a otra amiga, Emily. Seguí el mismo patrón, diciendo que simplemente estaba tratando de entender lo que estaba pasando. Ella se mostró cautelosa al principio, respondiendo a mis preguntas de forma vaga. Cuando la presioné más, terminó la llamada rápidamente, dejándome aún más escéptico que antes. Me senté allí frustrado tratando de planificar mi próximo movimiento. Entonces, para mi sorpresa, Emily me devolvió la llamada. Me dijo que necesitaba asegurarse de que lo que me contara no volviera a ella. Le aseguré que no diría nada y, después de una larga pausa, me reveló lo que sabía. Aparentemente, mi esposa había estado pasando mucho tiempo con alguien llamado Jake, a quien había conocido en el trabajo. Emily afirmó que no sabía mucho más, pero por lo que había escuchado, Jake estaba muy involucrado en el consejo de divorcio que mi esposa estaba recibiendo. Escuchar ese nombre se sintió como una pieza de rompecabezas que finalmente encajaba en su lugar. Era evidente que esto era algo más que su necesidad de espacio o de reencontrarse a sí misma. Había alguien más detrás de todo esto, dirigiendo sus decisiones, y estaba ansioso por averiguar por qué. Decidí confrontarlo a mi manera. Ese sábado,
Me dirigí al edificio de apartamentos de ella y estacioné a una cuadra de distancia, tratando de confirmar lo que ya sospechaba. Unas horas más tarde, ella y Jake salieron del edificio. No se tomaron de las manos ni nada por el estilo, pero la forma en que caminaban juntos, tan cerca, inclinándose para hablar, era prueba suficiente para mí. Se subieron a su auto y se alejaron, dejándome sentado allí mirando fijamente el lugar donde habían estado. No los seguí. No sentía la necesidad de hacerlo. En ese momento, era evidente que ella no simplemente había dejado de amarme, sino que se había estado preparando para irse con alguien más, y ahora todo tenía sentido. El distanciamiento inesperado, las preguntas sobre el dinero, las demandas tan contundentes y los papeles del divorcio. No solo me estaba dejando, sino que me estaba dejando sin nada y con la ayuda de alguien en todo momento. Me fui a casa esa noche, con la cabeza llena de todo lo que había aprendido. La traición me quemaba por dentro, pero lo que más me dolió fue lo premeditado que estaba todo. Estaba usando el divorcio como un trampolín hacia la vida que estaba planeando construir con Jake, pero no tenía ni idea de lo que le esperaba. La primera sesión de mediación se sentía tensa desde el momento en que pusimos un pie en la sala. Su abogado llegó con una carpeta tan voluminosa que parecía que estaban presentando un caso contra una de las mayores empresas del mundo. Empezó a enumerar sus demandas como si fueran totalmente razonables. La mitad de la casa, el dinero, mis bienes, mi coche e incluso algunas tonterías sobre pensión alimenticia. Permanecí en silencio, fingiendo que escuchaba atentamente, pero en realidad estaba esperando el momento oportuno para que mi abogado hiciera su jugada. Cuando finalmente llegó nuestro turno, le entregó una pila de documentos al abogado contrario y dijo, antes de continuar, creo que es importante que todos revisen esto. Su abogado tomó los papeles y empezó a hojearlos rápidamente. Su actitud confiada cambió rápidamente mientras pasaba las páginas, frunciendo el ceño cada vez más con cada una. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando a mi abogado con desconcierto. Estos documentos demuestran la transferencia de todos los bienes principales a un fideicomiso a nombre de la madre de mi cliente, respondió mi abogado con calma. Las transferencias se completaron varias semanas antes de que se presentara la demanda de divorcio y el fideicomiso es totalmente legal e irrevocable. La sala se quedó en completo silencio. Su abogado la miró confundido y frustrado. No mencionaste nada de esto, dijo secamente. Ella le arrebató los papeles de las manos y los hojeó rápidamente, su rostro enrojeciendo por momentos. Esto no puede ser verdad, dijo, mirando las firmas y las fechas certificadas. Luego se volvió hacia mí, con el rostro transformándose de la incredulidad a la furia. Estabas planeando esto, murmuró, mirándome como si hubiera cometido un delito atroz. Sabías que iba a presentar la demanda y lo hiciste para fastidiarme. No dije nada. Simplemente me quedé sentado allí y dejé que conectara los puntos por sí misma. Su abogado, visiblemente agitado, le pidió a mi consejero que explicara la situación, así que lo hizo, lenta y deliberadamente, y con cada prueba necesaria para que las transferencias fueran irrefutables. Las fechas coincidieron a la perfección, lo que demostraba que yo había transferido todos mis bienes mucho antes de que ella presentara la demanda de divorcio. Las firmas estaban debidamente certificadas y la validez del fideicomiso era incuestionable. No había nada que pudieran hacer para impugnarlo. Ella estaba furiosa. Eres increíble, dijo, inclinándose hacia adelante en su silla. No puedo creer que me hayas hecho algo así. Todavía no dije nada. ¿Qué más se podía decir? No se trataba de que yo le hiciera algo, sino de que me defendiera porque ella había dejado muy claro que no se iba a ir en silencio. La conferencia terminó con su abogado diciendo algo sobre la necesidad de replantear su estrategia, pero todos en la sala sabían que no tenían más cartas que jugar. Cuando salimos del edificio, ella me agarró del brazo en el pasillo, con una expresión que mezclaba rabia y desesperación. Esto no ha terminado, añadió en voz baja. Te vas a arrepentir de esto. Simplemente la miré y le dije, ya me arrepiento de haber confiado en ti. Ese es el único arrepentimiento que tengo. Las cosas se intensificaron más rápido de lo que había previsto. Después de la sesión de mediación, entró en modo de colapso casi instantáneamente. Todo empezó con las llamadas interminables. Al principio, sonaba tranquila, incluso arrepentida, y dejaba mensajes de voz que comenzaban con creo que solo necesitamos hablar o sé que todo esto se ha complicado mucho,
pero podemos arreglarlo. Cuando no respondía a sus llamadas, el tono cambió radicalmente al día siguiente. Sus mensajes oscilaban entre sollozos y gritos. Un mensaje de voz era ella lamentándose por haber cometido un error y no querer perder todo lo que habíamos construido juntos. Luego, arremetía con furia, acusándome de ser un tacaño y un cruel, culpándome por todo lo que estaba mal en su vida. Ignoré todo. Mi abogado me había dicho que no me involucrara en sus juegos y, sinceramente, no tenía ninguna intención de hacerlo. Había terminado de seguirle el juego, pero ella no. Cuando las llamadas y los mensajes de texto no funcionaron, empezó a inventar historias. Amigos en común me informaron que les había estado diciendo a todos que el divorcio era una farsa y que todo era parte de una broma cruel. ¿Quién iba a creer eso? Las incoherencias en su historia no tardaron en hacerse evidentes. Sus amigos empezaron a hacer preguntas como, si era una broma, ¿por qué presentaste documentación legal real, o por qué contratar a un abogado y hacer demandas tan específicas si no hablabas en serio? Cuando la gente no aceptó su justificación de la farsa, redobló la apuesta. Dijo que no era una broma, sino una prueba de la fortaleza de nuestra relación. Empezó a hacerse la víctima, alegando que mi reacción la había herido y traicionado, que me había pasado de la raya y había roto la confianza en nuestro matrimonio. Al principio, algunas personas parecían creer sus historias. Empecé a recibir correos electrónicos o comentarios extraños de conocidos que decían cosas como, vaya, no me había dado cuenta de que las cosas estaban tan difíciles para ella. Incluso su hermano me atacó, diciendo, deberías haberlo hablado en lugar de ser tan drástico. Era frustrante, pero sabía que la verdad acabaría saliendo a la luz y así fue, gracias a un amigo en común al que llamaremos Matt. Matt y yo no éramos particularmente cercanos, pero siempre habíamos sido amables el uno con el otro. Unas semanas después de la mediación, me envió un mensaje inesperado diciendo que tenía algo que necesitaba que viera. Cuando nos reunimos, sacó su teléfono y me mostró una serie de mensajes de texto entre ella y Jake. Al principio estaba confundido. ¿Cómo conseguiste esto?, pregunté, escaneando los mensajes rápidamente. Matt me reveló que él y Jake tenían un amigo en común que había escuchado sus conversaciones. Aparentemente, a este conocido en común le preocupaba la forma en que se estaban desarrollando las cosas, especialmente cuando Jake empezó a alardear de cómo la estaba ayudando a asegurar su futuro. A ese amigo no le tomó mucho tiempo darse cuenta de lo que realmente significaba asegurar su futuro, desangrarme a mí económicamente. Sintiéndose culpable por haber permanecido en silencio, el amigo tomó capturas de pantalla de los mensajes y se las envió a Matt, creyendo que él tenía una mejor relación conmigo y que podía advertirme. Este tipo ha estado jugando a dos bandas, dijo Matt, sacudiendo la cabeza. La ha estado animando a quitarte todo mientras le hace creer que él estará ahí para ella después. Matt me dio los mensajes de texto y me dijo, pensé que deberías saberlo. No te mereces esto, hombre. Los mensajes de texto eran terribles. No solo se estaba desahogando con Jake sobre el divorcio, sino que estaba planeando activamente sus próximos pasos con él y él la estaba guiando en cada uno de ellos. Un mensaje que me llamó la atención decía, una vez que se cierre el acuerdo, tendremos todo lo que necesitamos. Solo necesito que acepte los términos. Jake respondió, no te eches atrás ahora, hazlo sentir culpable si tienes que hacerlo. Te lo debe. Empezaremos de nuevo en cuanto tengas el dinero. Me quedé allí sentado mirando fijamente el teléfono de Matt y tratando de asimilar lo que estaba leyendo. Esto no era un simple malentendido ni una respuesta emocional a un matrimonio fallido. Se trataba de una manipulación fría y premeditada, una que había estado urdiendo con Jake en secreto. Los mensajes de texto no tardaron en circular entre nuestros amigos en común. Matt los compartió con algunos amigos y la información se propagó rápidamente. Su historia de repente dejó de ser creíble. Las personas que antes se habían mostrado indiferentes o incluso la habían apoyado empezaron a distanciarse y el cambio fue casi inmediato. Las personas que antes la habían defendido o permanecido neutrales de repente reconocieron lo que realmente era. Incluso sus aliados más cercanos empezaron a distanciarse de ella. Para cuando se finalizó el divorcio, ella solo tenía sus pertenencias personales. Su abogado retiró discretamente la demanda después de reconocer que no había base legal para seguir adelante. Todas esas audaces peticiones se habían derrumbado bajo el peso de los documentos que había presentado y el fideicomiso que había constituido con mi madre era inquebrantable.
Jake pareció desaparecer tan pronto como las cosas empezaron a desmoronarse. No me sorprendería que la hubiera utilizado tanto como ella me utilizó a mí. Por lo que pude ver, la había estado alimentando con fantasías de independencia y un nuevo comienzo, pero en el momento en que se hizo evidente que no iba a obtener nada, él se esfumó. Sin Jake de su lado, su confianza se desplomó por completo. Las llamadas y los mensajes de texto continuaron, pero se volvieron cada vez más desesperados. Ya no me estaba acusando, me estaba suplicando. ¿Podemos hablar? Por favor, haré lo que sea para arreglarlo, decía un mensaje de voz. Otro mensaje de voz expresaba una opinión totalmente diferente: no tienes que perdonarme, pero ¿no podemos simplemente resolver esto y seguir adelante? Lo dejaré todo si solo hablas conmigo. No respondí. Simplemente no podía hacerlo. Era demasiado tarde para reparar el daño. Incluso su familia empezó a alejarse de ella. Su hermano me contactó en un momento para disculparse por algunas de las cosas que me había dicho antes cuando creía en su versión de la historia. No tenía ni idea de lo que te estaba haciendo, dijo. Lamento haberle creído alguna vez. En cuanto a mí, recuperé mi casa, mis ahorros y algo que no había experimentado en mucho tiempo: paz mental. Mi madre, como siempre, fue mi roca. Vino con cubetas de pintura y una lista interminable de sugerencias para ayudarme a reclamar el espacio como mío. Ahora la vida se siente como si volviera a ser mía. No más adivinar cada pequeña interacción, no más sentirme traicionado, solo paz y tranquilidad. Ella es un capítulo de mi vida que ya no releo y el resto de la historia depende completamente de mí escribirla. Muchas gracias por ver el vídeo. Si aún no se han suscrito, por favor háganlo y activen la campanita de notificaciones para estar al día con las nuevas historias impactantes de la vida real que suceden a su alrededor.